En exclusiva, nuestros compañeros de Milenio se dieron a la tarea de investigar y lograron localizar lo que fue la última morada de Nemesio Oseguera. Este sujeto, conocido como El Mencho, vivió así sus últimas horas en este lugar, en el estado de Jalisco. La historia es de mi compañero Jorge Martínez. Verga, loco. Es la imagen que confirma el fin. Fue difundida por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, durante el informe oficial que dio en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre cómo cayó uno de los hombres más buscados del mundo, Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La propiedad se ubica en el exclusivo Tapalpa Country Club. Tomas aéreas realizadas por Millennium revelan su inmensidad y lujo. Se trata de una propiedad de 2 niveles, arquitectura moderna, con acabados de madera fina y amplios ventanales. Al interior, espacios amplios, iluminación cálida y muebles de lujo. Esta sería la recámara principal, con una base y colchón king size. En el closet, ropa deportiva ordenada, calcetines, ropa interior, cremas faciales, aceites y rastrillos. Sobre una pequeña mesa, un altar con imágenes de San Charbel, San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe. A un costado, una carta fichada el 25 de enero con el Salmo 91 que reclama al Señor como amparo, refugio y Dios de confianza. Es como el cuarto del lavado. Aquí vemos todo que otro de los baños. Espacio para guardar cosas, segundo piso. Y nos encontramos al llegar con otras recámaras llenas de total lujo, amplias camas, televisiones, otra de las habitaciones. Así es el último refugio del Mencho, parte del escenario donde finalmente su carrera delictiva terminó, al igual que su vida. Con imágenes de Alejandro Ontiveros, Jorge Martínez. Bueno, esto a mí me cuenta la gente de Jalisco. Este lugar es un como Valle de Bravo de la gente de Guadalajara. Okay. Como nosotros que vivimos aquí en la Ciudad de México y pues, los que tienen capacidad económica y tienen alguna posibilidad de tener alguna inversión inmobiliaria, pues la tienen en lugares como Tequesquitengo, haz de cuenta, o como pero en Valle de Bravo. Pero solo en la nada. No, estaba lleno de casitas. Es una zona muy exclusiva. Esa zona es muy exclusiva. Está lleno de casas. Pero con ¿sabe qué es lo peor? ¿Sabe qué es lo peor de todo esto? ¿Qué? Hay información desde hace ya varios años de medios de comunicación locales que mencionaban, ven que hemos estado hablando de que el cártel Jalisco Nueva Generación, una de sus vertientes era tener tiempos compartidos. Ajá. Y hace tan pronto como la semana pasada, la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana, a través de la Secretaría de Hacienda, junto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, le dieron una mujer alcance a una empresa en Nayarit que trabajaba con tiempos compartidos. Pues dicen estos trabajos periodísticos de gente que conoce todo allá en Guadalajara, que ya habían mencionado varios medios de comunicación, varias cabañas de ese lugar, que estaban bajo el auspicio de una ramificación de empresas que eran investigadas por el gobierno norteamericano y mexicano, que estaban teniendo igual este tipo de relación. Llegaron los gringos, pues ¿no? sí, pues igual, y empezaron a atar los cabos. Era la investigación de inteligencia, es así, y así se realiza, y empiezan a atar cabos. Mi querido Jorge, tú conoces mucho de estos temas, Jorge. Tú has estado, estuviste en lugares como fue en su momento Sinaloa, cuando se llevó esta refriega
Ortega, has estado en estos puntos. ¿Qué te hace ver o qué te hace suponer diferente o similar la vivienda que habitó este señor conocido como, o de nombre Nemesio Ceguera, conocido como el Mencho, en estos días, en estas horas, en estas últimas horas de su vida, ahí en ese punto en el estado de Jalisco? ¿Cómo estás, Jorge? Te abrazo, muy buenas tardes. Igualmente el abrazo va de regreso, muchísimas gracias. Así estamos en Guadalajara, Jalisco. Les voy a platicar un poco de la historia para que podamos entender los contextos y ampliar el conocimiento y la historia de qué ocurrió detrás del cártel Jalisco Nueva Generación. Vámonos por orden, cómo surge, ¿no? Estamos hablando que de la administración del expanista Emilio González Márquez se da primero el abatimiento de Nacho Coronel Villarreal, alias Nacho Coronel, quien era jefe del cártel de Sinaloa y que tenía un control dentro de la plaza de la zona metropolitana de Guadalajara, el occidente y demás entidades. Cuando él es abatido por personal de la defensa, en ese momento se genera una fragmentación en la zona metropolitana de Guadalajara. Surgen dos grupos, el primero de ellos, la resistencia, que eran afines al cártel de Sinaloa, es decir, a Nacho Coronel, y los torcidos, que en ese momento estaban comandados por Nemesio Ceguera Cervantes y Eric Valencia Salazar, alias el 85. También estos dos fueron los verdaderos fundadores del cártel Jalisco Nueva Generación. Al 85 lo capturan en dos ocasiones y actualmente se encuentra en Estados Unidos, mientras que el Mencho encabeza esta organización criminal junto con los hermanos conocidos como los Queenies. ¿Por qué los Queenies? Bueno, son varios hermanos, más de 10 tengo yo entendido, y en la región de Michoacán, de donde ellos son originarios, es decir, de la zona de Aguililla, de Tierra Caliente, allá hay una especie de un conejito que tiene varios hijos y por eso se le llama como los Queenies. Ese es el verdadero nombre y la historia de quienes estaban detrás del cártel Jalisco Nueva Generación. Llega el fortalecimiento de esta organización criminal con Jorge Aristóteles Sandoval en su administración, pero sin duda también hace un repunte con el actual gobierno encabezado por el Movimiento Ciudadano, ¿no? Es cuando ya genera este boom de crecimiento exponencial del cártel Jalisco Nueva Generación, que hoy tiene tentáculos en al menos 11 estados del país, y lo pudimos ver el día de los narcobloqueos, porque no solo se dio en Jalisco, se dio en Michoacán, se dio en Colima, se dio en Tamaulipas, se dio en Veracruz, se dio en Quintana Roo, se dio también, tienen tentáculos hasta el estado de Baja California, en específico en Tijuana, porque hay una disputa también entre al menos dos grupos criminales que se enfrentan por el control y el trasiego de drogas en este punto fronterizo, la frontera más transitada del mundo. Entonces, es parte de los tentáculos. ¿Qué pudimos ver ayer en el domicilio en donde pasó sus últimas horas, sus últimos días, Nemesio Ceguera Cervantes? Bueno, prácticamente que no estaba salto de mata, como han mencionado varios, ¿no? Que se la vivía escondido, que se la vivía en los montes, que se la vivía en la tierra. No, en realidad siempre ha vivido vivió con lujos, ¿no? Su zona de control abarcaba prácticamente desde la zona metropolitana de Guadalajara a través de sus lugartenientes, de jefes de plaza, y también se dividía el estado por oficinas, así es como se les menciona, oficinas a los puntos de control encabezados por los líderes criminales, ¿no? Por los jefes de plaza. Y el control más fuerte de este grupo criminal lo tenía sobre todo en la zona costa sur del estado de Jalisco. Estamos hablando desde Autlán de Navarro, estamos hablando también de Villa Purificación, del Grullo, de Puerto Vallarta y también de Tapalpa, de Talpa de Allende, que son dos municipios que en teoría se podrían parecer, pero que tienen distancias geográficas y que también eran parte del control del cártel Jalisco Nueva Generación, pero que todos estos tienen algo en común, se conectan a través de la sierra, de las brechas, entonces eso les permitía mucha movilidad a este grupo criminal y a su cabecilla para poderse esconder de las autoridades, que finalmente, reitero, no es una leyenda como se mencionaba en el tema del cártel de Sinaloa, que se hablaba que el Chapo llegaba a Culiacán y cerraba los restaurantes. En este caso te podemos decir que al menos en Jalisco no se conocen ese tipo de historias, ¿no? Pero sí se hablaba que tenía un fuerte control en la zona de la costa sur del estado de Jalisco y eso permitía poco a poco fortalecerse, sin mencionar que pues poco a poco fue creciendo, ¿no? Creciendo de Jalisco, aparcando primero la zona metropolitana de Guadalajara y después
empezándose a ampliar hacia las diferentes entidades del país. Ya como último dato, también para entender, una de las primeras apariciones del cártel Jalisco Nueva Generación, que también se hacían llamar en su momento los Matacetas, ocurren por ahí en el año 2011, durante una reunión de los procuradores, como se llamaban anteriormente, antes de la reforma de ley. Estaban en Papantla, los Matacetas llegaron y arrojaron más de una veintena de cuerpos debajo de un puente vehicular ahí en Papantla, en Veracruz, y como respuesta el cártel de los Zetas le generó una matanza aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, dejando más de 20 cadáveres debajo de los Arcos del Milenio unos días antes de que se inaugurara la Feria Internacional del Libro. Esa fue su carta de presentación en su momento del cártel Jalisco Nueva Generación, que luego fue ramificando como grupos elite, como La Barredora, en fin, así es de complejo este grupo criminal. Reitero, es más o menos esta es la historia de cómo se ha vivido en parte de esta situación de violencia que continúa muy latente aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, en otras entidades, y que también hay que decirlo con todas sus letras, es la consecuencia de tantas personas desaparecidas que tenemos en Jalisco, más de 15,000. Oye, mi querido Jorge, y de particularmente de la vivienda, hemos visto hoy la nota principal de Milenio, te la llevaste tú, sobre lo que sucedió, lo que viste en estas primeras imágenes que ayer pudimos observar en el noticiario de Alex Domínguez. ¿Qué te llama más la atención de lo que encontraste? ¿Las medicinas? Vimos que tenía unas recetas también para un tema que pueden ayudar para una situación del cutis, por lo que estaba leyendo en algunas informaciones. ¿Con qué te quedas de todo lo que encontraste en esa vivienda? Yo me quedo, en realidad, a mí me sorprendió porque quizás imaginábamos que, primero, las viviendas en donde estaban refugiados estos criminales, porque había una reunión, presumimos nosotros, porque había comida, había refrescos, había cerveza, era un punto quizás de reunión de convivencia en ese momento cuando les alertan que vienen las autoridades. En realidad pensamos que la vivienda podría ser más opulente, más grande, ¿no? Pero era grande en sí como territorio, como construcción, pero no era tan opulente. Lo que era interesante era la calidad de la madera, los muebles que había, la distribución, o sea, finalmente, llamémoslo así, tenían buenos gustos, ¿no?, para las construcciones, y eso es con lo que quizás nos quedamos, y que también, pues dentro de la figura del reflector de ser criminal, pues también esta persona tenía una vida normal, ¿no?, como un ser humano, que tomaba melatonina quizás para poder dormir, que tenía problemas de reflujo por algunos medicamentos ahí que pudimos observar. Algo que me llama la atención es que siempre había estado en el aire de esta posibilidad de que Nemesio Ceguera Cervantes tuviera insuficiencia renal. Exacto. Al menos nosotros no observamos un solo medicamento o algún aparato que ayudara, por ejemplo, a diálisis, hemodiálisis, no lo había. Nosotros no encontramos más allá de melatonina, que esa se puede conseguir perfectamente, esa marca que está ahí en Estados Unidos por cerca de $8, y es lo único que yo me quedo, con que al final de cuentas, más allá de los reflectores, pues tenía una vida común y corriente, rodeado de su familia, con gente que quizás lo quería, y esa parte pues no la dimensionamos también, ¿no?, que pues a pesar de ser un criminal, pues no dejan de ser quizás seres humanos que tienen una vida común y corriente, lejos de los reflectores de las organizaciones criminales. Oye, Jorge, acá Fernanda Tapia, una pregunta: ¿hay vecinos en este momento cercanos ahí ahorita en las cabañas? ¿Lo había cuando sucedió el operativo? ¿O la verdad es que son solo, como decía Jaime, pues para fin de semana muy especial o algo? Seguramente en su mayoría de estos terrenos son lugares para descanso, ¿no? Pero también hay gente que ya optó por radicar ahí. Ayer que nosotros estuvimos en esta zona podemos observar que estaba prácticamente desierta. O sea, sí había familias, sí se mantenían ahí porque estábamos observando vehículos estacionados, pero no pasaba de ahí, ¿no? O sea, hay personas, es muy pocas, pero pues sí hay gente que está viviendo. Pues Jorge, gracias, te abrazamos. Extraordinario trabajo, Jorge, de verdad, felicidades. Se llevaron la nota relevante el día de hoy, porque este trabajo ustedes lo realizaron desde el día de ayer. Hoy eso permitió que ayer en la noche el noticiario de Alex Domínguez tuviera las imágenes en exclusiva como primer medio, y nuestro periódico Milenio Diario tuviera
pues como nota principal esto que ahorita ya estamos platicando y que ya varios medios de comunicación han hecho caso de esto que pues sin duda llama mucho la atención, ¿no? Siempre hay un interés muy particular de ver qué es lo que sucede detrás de estos personajes. Cuídate mucho, Jorge. Y ya platicando así en 30 segundos, ya Guadalajara la ves regresar, conoces mucho allá, Sí. Tu familia buena parte es de allá, conoces un poquitito el ritmo, ¿cómo la ves a Guadalajara ya entrando en la dinámica normal? En la dinámica normal, a ver si mi compañero Alejandro Ontiveros, a quien le agradezco sus imágenes también ayer, Ariel, es el fotógrafo que estuvo participando en la parte del periódico, a ver si podemos hacer un panelito. Está regresando a la normalidad la zona metropolitana de Guadalajara, nos ubicamos en la avenida Las Rosas justamente, que es uno de los puntos, llamémoslo así, más tradicionales de aquí de la zona metropolitana. Hay cafés, hay restaurantes, hay hoteles, estamos muy cerca, por ejemplo, a cuestión de unos 2-3 minutos de Expo Guadalajara. Ok. Entonces es una zona con mucha presencia, pero ustedes pueden ver, no hay tanta. O sea, ¿No? quizás y esto obedezca, también hay que decirlo, al tema de que están suspendidas las actividades escolares. A partir de mañana se van a reactivar. Entonces esto ha permitido que el flujo vehicular descienda. Lo que sí es que ha habido oportunistas, y hay que mencionarlo así, en colonias alejadas, por ejemplo, en Tlajomulco de Zúñiga, de aquí de la zona centro, que han vendido, por ejemplo, en el caso de hasta las tortillas les han duplicado, triplicado los precios, ¿no? Porque la mayoría de los establecimientos cerraron sus puertas, los lugares, entonces no querían vender nada y aprovecharon estos para incrementar los precios. Gracias, Qué Jorge, barbaridad. cuídate mucho. Cuídate mucho. Abrazote y reiteramos nuestro agradecimiento, admiración. Cuídate, abrazo, buen regreso. Gracias, estamos pendientes desde Jalisco. Un abrazo para todos en el estudio, muy buenas tardes. Gracias a querido Jorge.